Pueblos originarios, familia y comunidad. Para comenzar, damos paso a don Marcos Alonso Moncada Astudillo, quien es licenciado en Historia, mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y alumno de Magíster en Historia por la misma universidad. Se titula Atomización familiar Rapa Nui, en el periodo de 1912 a 1965. Efectos de una política de Estado, análisis de sus consecuencias en lo social y económico. Un aplauso, por favor. Sí, por favor. Lo primero es agradecer. Gracias. Lo primero es agradecer a la organización del Congreso. Realmente el tema es interesante, la convocatoria se suponía esperada, pero el desarrollo, la forma de realizar el Congreso, las capacidades mostradas, superan todas las perspectivas. Agradecemos la invitación. Quisiéramos plantear este avance de investigación, que es un tema que está en desarrollo. Se plantea como investigación dentro de del programa de Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y esperamos, en la medida que se desarrolle el tema, evaluar la posibilidad de hacer una tesis de posgrado. Es una de las posibilidades que están abiertas, por eso está en pleno desarrollo. Atomización familiar Rapa Nui plantea la perspectiva, la visión, la constatación de un hecho que vemos en la realidad de cómo la familia tradicional Rapa Nui tenía determinada conformación y se fue reduciendo. Y en ese sentido lo alineamos con la presentación que hizo el Peña anteriormente de cómo se cambió de una comunidad extendida a un tema familiar y actualmente se imponen los derechos individuales, lo que atenta contra la tradición ancestral del pueblo originario. La hipótesis postula que la actual atomización familiar de la sociedad Rapa Nui es una consecuencia de políticas ejecutadas por funcionarios públicos entre los años 1912 y 1965, a través del decreto castrense y Armada de Chile, que tenían como objetivo pasar del modelo de la gran familia extendida, categorizado por Metro el año 1934 para la Isla de Pascua, al prototipo occidental católico de familia nuclear, padre, madre, hijos. ¿A qué se debió este esfuerzo sostenido de los funcionarios fiscales y qué razones sustentaron tal política pública? No hubo un decreto, no hubo una ley, hubo acciones concretas que dentro de la ciencia política se conocen como política pública o política de Estado. Dentro de la carpeta que recibimos todos los participantes está el desarrollo de la investigación hasta este momento. Por lo tanto, no ahondaré en lo que ya está escrito, sino que pretendo aportar argumentos concretos, documentales, que corroboren, que respalden lo que está expresado en el documento. Por favor. Partir que la Polinesia es parte de lo que conocemos como culturas o lenguas austronésicas, que surgen, se supone, en Taiwán hace 10.000 años, llegan hasta Madagascar, están acá abajo, todo ese espacio. Dentro de todo ese espacio cultural austronésico, como conocimos, surgen para el Pacífico tipos culturales distintos. En el 1500 a.C., va a ser 1500 años, que correspondería al periodo que aquí lo formativo cultural aquí en Chile continental, surge en Isla Pascua la cultura surge en la Nueva Caledonia la cultura lapita, y de ahí todo el contexto cultural que conocemos como polinesio.
Hace 10.000 años, con el cambio climático, que para el occidente en general significa del paleolítico al neolítico, que en el continente americano pasa del paleoindio al arcaico temprano, produce este cambio mundial a través del cambio climático. Y en el Pacífico se genera a su vez, hace 3.500 años, la diferenciación de lo que es polinésico. Y esta cultura polinésica tiene que ver con formas, con patrones de asentamiento, con estructuras familiares, que hasta el día de hoy se conocen culturalmente en todos los pueblos de la Polinesia. ¿Avancemos todo? Dicho esto, establecemos patrones culturales, patrones arquitectónicos y sobre todo familiares. Lo que los occidentales llamaron casabote o casabote invertida, que vendría siendo la Jare Paenga, una estructura familiar, donde vivían hasta 80 personas y supuestamente en el pasado aún más. ¿Qué significaba eso? Que había una familia que se reconocía liderada por un coro. Coro, en el lenguaje antiguo, significa tanto padre como abuelo, porque el jefe de familia, y es muy lógico desde la lógica del jefe de familia, era llamado coro por toda su descendencia, ya sean hijos o nietos. Al mismo nivel eran taína, que en la primera generación serían todos hermanos, y la segunda generación, que serían los nietos, serían tanto los hermanos como los primos. Eso es lo que Método definió como familia extendida. Esa estructura social ocupaba un territorio. Ese territorio específico era el Cainga. Cainga significaba a su vez tanto útero, matriz, territorio de la familia, y además de ahí diría Kai, que es comer. O sea, la sobrevivencia del grupo era en función de un territorio específico dentro de toda la isla. Y el espacio social preponderante era el Jare Paenga, estas casas. Aquí hay una relación, todavía se conservan las estructuras que llegaban a haber para dormir. Cuando la familia crecía o se dividía, se formaban otros matas, otras familias, pero se replicaba la lógica del jefe de familia, que tenía poder sobre el territorio. Cuando este coro fallecía, moría, quien seguía la sucesión levantaba, a modo de esfuerzo como colectivo, la construcción del Moai, el referente del jefe de familia, para mantener unido el grupo. Y este Moai miraba hacia la tierra, cuidaba la tierra de los ancestros para hacerla productiva. El jefe de familia lo que hacía era redistribuir todos los recursos de la tierra, de la genua, para que sobreviviese el grupo. Era una figura redistributiva. La tradición Rapa Nui establece si esto está arqueológicamente acreditado, si es históricamente cierto. Para el caso es lo mismo. La identidad Rapa Nui reconoce territorios ancestrales que hasta el día de hoy, se pueden reconocer a través de hitos geográficos o de hitos marcadores culturales, que son los Pipijoneco, que vive en la isla en los clanes ancestrales. Toda la gente de Isla Pascua reconoce, sabe quién es su clan ancestral, indistintamente que ya no apele a la posición de ese territorio, porque hubo un reasentamiento a principios del siglo, a fines del siglo XIX. En estas tierras existía además la convivencia no solo de los seres vivos, la familia viva, sino que los ancestros, que eran espíritus conocidos como Aku-Aku. Torres Heyerdahl, cuando llega a Isla Pascua, en el año 56, ve tal importancia en el concepto de Aku-Aku que él plantea todas estas perspectivas y visiones en un libro que es bestseller. Creo que es el libro sobre Chile que tiene más ediciones en todos los idiomas del mundo. Y se llama Aku-Aku. Y aquí en Contienda la Jóvenes mucha gente no lo ha leído. Pero es el libro sobre Chile que tiene más ediciones. Se llama Aku-Aku. Y habla de esta condición de espíritu ancestral que viene del territorio. Y ese territorio, ese espíritu se relaciona tanto con los clanes familiares, con los seres vivos, como con los antepasados. Y esto es acreditado además por investigaciones, por la percepción, y aquí estamos ya en el campo de la historia directamente, lo documental, que establecen primero que nada los holandeses, los alemanes que llegan cuando descubren la isla para el occidente, en día como solución de 1722, luego en 1770 los españoles que van con la idea de incorporar Isla Pascua al Reino de Chile, y se incorpora como Isla de San Carlos, por Carlos III, el marca de la época,
y, bueno, no lamentablemente, sino que se posterga el proyecto de colonización de la isla por la ocupación inglesa en el Pacífico, y el proyecto de ocupación de San Carlos y de Pascua se proyecta hacia Tahití, que se realizó como tierra de mar. Pero en su primera instancia, en este siglo XVIII, se incorpora Isla Pascua a lo que se conocía como Reino de Chile. Con la República se quedó, digamos, en el pasado. Llegamos después de una serie de problemas que nos vamos a abordar ahora, que son parte de la historia Rapa Nui, la historia del contacto con Occidente. Llegamos al año 1888, donde había una interacción entre la Iglesia Católica, los jefes de familia que estaban organizados en consejo, y el Estado chileno. Habían vivido una tremenda experiencia traumática con el tema de la caza de esclavos que se fueron llevados al Perú. Se casó gente, fueron miles de personas capturadas y trasladadas como esclavos a Perú. Repatriaron solamente a 15, de 100 y tantos repatriados, llegaron vivos solamente 15 y traían viruela y traían enfermedades. Luego de Tahití, los repatriados de Tahití traen incluso hasta la lepra. Fue muy complejo, y en ese momento la Iglesia Católica, que vende lo material que tiene Isla Pascua al Estado chileno y ofrece traspasar la jerarquía eclesiástica de Tahití a los Estados de Santiago, se hace una negociación, un planteamiento a los jefes de familia Rapa Nui, y se plantea la conveniencia de aceptar la soberanía chilena. Es así, cuando llega el buque chileno, el arrancamos con Policarpo Toro el 9 de septiembre de 1838, los jefes de familia le ofrecen la soberanía a Chile. La soberanía, no es propiedad de tierra, consta. Y aquí hay un documento que lo hemos encontrado en el archivo parroquial, está inédito, que fue un descubrimiento, que gracias al Alberto Otus y Julio Otus, que nos han salido la traducción, hemos establecido que es un acta de constitución, no de creación, sino que demuestra cómo está constituido el Consejo de Ancianos. Y tiene fecha el 15 de abril de 1888. Coincide con la visita del obispo de Mayocén a Isla Pascua, antes de la llegada de Policarpo Toro. Esto es previo. Establece los cargos y nombres de las familias, el nombre original, el nombre de bautismo y el cargo. Y entre los jefes de familia que integran la soberanía a Chile está Ito Arari. Ito Arari daría origen posteriormente al concepto, la idea de Itorangi, que sería la familia de Rapa Nui que representaba como nosotros. Cuando vemos hemos tenido la suerte, la fortuna también de acceder a una fotocopia de un libro que abordó el tema de la soberanía chilena, Ley de Pascua, Liberación del Niño, y el autor, el secretario de la Junta Constructiva, le entrega al padre Sebastián Enger, al investigador de la isla, un texto. Y se lo dedica, está en la página dedicada a un señor, a Sebastián Enger. Y el padre Enger, en el acta de sesión de la soberanía de Chile, deja constancia manuscrita de ese documento. Esto también está inédito. Y aquí, esta es una fotocopia de manuscrito. En el libro, él explica la situación que es Sopal, que para muchos Rapa Nui cuestionaban eso, no existe en Rapa Nui, ¿qué palabra es esa? Y ahí explica que sería una derivación del traductor inglés, que lo tomó de Rapa Nui y lo pasa al castellano, de Topal, que sería el consejero. El consejero va a decir una estructura clásica, familiar, de organización social en los clanes en la Polinesia, que estaba plenamente vigente previo a la incorporación de Isla Pascua a la soberanía chilena. O sea, miles de años de cultura polinésica estaban plenamente vigentes al día que se incorpora a Chile, y esa estructura es precisamente la que permite a Chile acceder a la soberanía, pero no es propiedad de tierra. Es más, ellos exigen y ponen en condición y lo consigna el acta que le dan a aplicar por todos, que se reservan todos los derechos que están investidos. ¿Y cuál es el derecho que está investido como jefe de familia? El dominio sobre la tierra. Expresamente eso, porque la cultura polinésica es eso lo que dice. Hay una serie de hitos que vamos muy rápidamente a señalar. En 1888 se incorpora a Chile. Guerra civil, se quitan el piso político de la colonización, la isla queda abandonada. En 1895 se entrega en concesión a la compañía explotadora el modelo de integración capitalista a través de la explotación de recursos naturales, en este caso la lana de oveja. En 1900 los abusos ya eran intolerables. Los oficiales de la Armada, que iban una vez al año a la isla de Pascua, denuncian los abusos.
el Estado, la verdad, que no hace nada para enfrentar los abusos que la misma Armada de Chile, cuando el Estado representaba. Esto llega a extremos que son ridículos. El diario oficial se hace eco de los reclamos de la Armada y publica las denuncias de cómo les quemaban las plantaciones, cómo los abusaban, pero aún así no termina nada. En 1911 hay una visita a un sacerdote y se genera una carta desde el Vaticano al Obispado de Santiago felicitándolos por la iniciativa y a raíz de un caso, que es el caso del Putumayo, de los abusos de la explotación capitalista en Perú y en Colombia, que tenía el precedente de la explotación del indio yaquis en México, la Iglesia Católica, el Papa, hace una encíclica, la Quimibili Statuum Dorum, el lacrimógeno Estado indígena, y pide a los obispos que investiguen los casos de abuso indígena en América Latina. Y se investigan y se plantean los casos del pueblo mapuche, del pueblo aymara, del pueblo Rapanui, etc. Generalmente se asocia al Putumayo solamente esa encíclica, que es lo que fue más horrible, lo más sanguinario, pero en realidad la Iglesia Católica investigó en toda América Latina y denunció una encíclica. Y a raíz de eso se pide a la Iglesia de Santiago que ejecute, que ejerza su jurisdicción sobre la Pascua, lo que no pasaba en ese momento. En 1914 hubo una rebelión que fue contra la compañía importadora, no contra el Estado chileno, Mayangata, que en una presentación anterior se habló también de esto en el día de ayer. Y la Armada de Chile llega a la isla un marino que era Rapanui, que era traductor, cuyo descendiente está aquí presente, Abimelec Agrioloco Cangritopa, fue uno de los traductores de los oficiales de la Armada chilena. Y la Armada chilena establece que efectivamente la rebelión rapanui está plenamente justificada por los abusos. Eso plantea la Armada chilena. En 1916 se produce un incidente y se inscribe la isla a nombre de un particular. Y el fisco empieza un juicio contra esto y se establece posteriormente que la isla es propiedad fiscal. ¿Para efectos de qué? De que un particular la asuma como propia. En 1917 llega el obispo castrense a Isla Pascua y entrega títulos de dominio a todas las familias Rapanui, que en realidad lo que él hace es reconocer el territorio que ocupaban. Y lo que empieza a hacer es regularizar lo que ya estaban ocupando para evitar que un particular, la compañía importadora de Isla Pascua, asuma o inscriba como propiedad privada en la Isla Pascua. En el año 33 se inscribe la isla como fiscal. Vale decir, ningún particular continental podía ser dueño de tierra en la Isla Pascua. El Estado, esto fue en el tiempo del campo, todo este proceso, entendió todo lo mal que se había hecho con el pueblo originario previamente, y desde ese entonces solamente los Rapanui y nadie más que los Rapanui pueden ser propietarios de tierra en la Isla Pascua. Solamente ellos, es el único pueblo originario que tiene esa garantía. Salvo un abuso asqueroso e indignante, que es el caso de la familia Guito, que nosotros explicará con detalle, donde un particular se hizo dueño mediante un delito que argumenta que percibió del terreno familiar de la familia Guito. Y esto, por cierto, ahora también 67, que es cuando la Armada de Chile entrega por ley Pascua la administración civil de la isla. Es el contexto histórico. Lo que abordamos como investigación es que los funcionarios fiscales, que era uno solo, el delegado marítimo, los capellanes de la Armada, empiezan a tener sitios y terrenos, que no estaban teniendo sitios y terrenos. Lo que estaban haciendo era reconocer formalmente la posesión del terreno. Es la misma lógica que hacían los españoles cuando a las comunidades reconocían tierras y el rey les daba como el dominio, la posesión sobre tierras que ya están ocupando ancestralmente. Vemos un ejercicio que es natural y obvio en el Estado liberal, el Estado nacional, de chilenizar la Isla Pascua a través de estímulos como son las fiestas, los asados, las festividades nacionales, el 1 de mayo y 7 de septiembre. Pero fundamentalmente, y esto es lo que nos complica, es que empieza y esta es nuestra tesis, a percibirse la estructura familiar Rapanui, de estas familias grandes, familias hacinadas porque vivían todos bajo el mismo techo, se le empieza a asimilar a la lógica del CITE, del hacinamiento producto
de los conventillos del continente, a lo que en esa época se llamaba la cuestión social. Coincide con un proceso que es la migración campo-ciudad del continente, donde familias sin ningún nexo convivían con el mismo techo y se da lugar a todo tipo de desórdenes, abusos, promiscuidad fundamentalmente, lo que a juicio de una sociedad católica conservadora era muy mal visto. Y para la verdad, no tenía nada que ver con lo que vivían los Rapa Nui. La familia que tenía Rapa Nui no tiene nada que ver con ese modelo. Lo que pasa es que en la práctica, el convivir juntos, para esos occidentales era lo mismo que viene en el continente. Y asumían todos los vicios asociados al conventillo. Y empiezan a generar políticas de Estado, políticas públicas, como por ejemplo, frente a la lógica Rapa Nui del jefe de familia, que para los Rapa Nui es un concepto significativo, ellos generan listados de jefe de familia, que es la familia nuclear. La familia Paoli, o lo que sea, familia. Pero el capellán levantaba una lista de jefes de familia donde se reconocían a los padres como jefe de familia en sí. La tradición Rapa Nui incluso tiene el nombre de coro para el padre genérico, pero a su vez para el engendrador es Matúa. El engendrador es Matúa. Pero el padre genérico en realidad era el coro, o sea, porque el coro era el jefe del linaje, pero no engendraba, por ejemplo, al nieto. Esa distinción da el concepto de Matúa. Entonces empiezan a generar estos listados de jefe de familia. ¿Por qué? Porque el jefe de familia era el que recibía los beneficios del continente, la caridad, lo que llegaba del buque de la armada. Y él lo repartía. Entonces, la función redistributiva del producto de la tierra que tenía el coro, la asume el jefe de familia con los regalos que llegaban al continente. En la sociedad mercantil, la sociedad comercial, la sociedad liberal, capitalista, etc., las lógicas del capital son otras. Pero en la cultura Rapa Nui, el tema del regalo, del redistribuir, tenía un sentido ancestral. Por lo tanto, era plenamente válido y estaban validando un modelo de familia que no era el tradicional. Cuando pasa esto, a nuestro juicio, las consecuencias está explicado en el texto que ustedes van a leer. ¿Las consecuencias cuáles son? Para nuestro juicio, hay una estructura con el texto y de ahí las formas familiares. Porque estas son las... estas son las observaciones. Las consecuencias cuáles son. La familia tendría ocupar un determinado territorio ancestral. Cuando cambia el acento, cambia el foco desde el Estado, no de una política pública expresa en una ley ni nada, sino que de la acción de funcionarios públicos, residentes en La Pascua, o el capellán del buque de la Armada que llegaba una vez al año, el acento se pone en el jefe de familia nuclear. Y la asignación de hijuelas, como le llamaban en la época, las 5 hectáreas familiares, tiene que ver con una lógica también, que ya está bien estudiada por algunos integrantes de Rapa Nui, con que el Atariki, que era el hijo mayor, recibía la heredad del terreno. Los otros hijos tenían que buscar otro terreno dentro del gran terreno de la familia, que ocupaba el territorio, pero no era propiedad de cada uno, sino que lo ocupaba, lo que ejercía la productividad del terreno, y el pueblo lo retribuía al producto. Cuando cambia esta lógica y el Estado establece los terrenos matrimoniales, cada vez que un Rapa Nui se casaba, se entiende por la iglesia, porque en ese tiempo era la lógica del Estado parte de la iglesia, se entregaban 5 hectáreas. Por lo tanto, eso era consecuente, era lógico con la tradición ancestral Rapa Nui del patrón de asentamiento del hijo que no era el Atariki. Y el Estado, consecuentemente con esa tradición, le entregaba 5 hectáreas. Pero, y esto también está estudiado por un investigador, abogado, especializado en La Pascua, que es Pablo Andresa, que ha publicado parte al respecto, esto es una irregularidad que no está contemplada en nuestra legislación. Esto no existe en nuestra ley. Pero en El Pascua se hacía. ¿Por qué? Porque le seguían la lógica a la tradición ancestral Rapa Nui plenamente vigente. Lo que logran con esto, sin que haya sido la intención de buscar este efecto, es que las familias se descuelgan, se desarticulan, se desestructura la red familiar extendida y se atomiza. Entonces yo, padre, madre, mis hijos y mi terreno. Esa es mi lógica. Se da la lógica colectiva de la familia, del clan. Y eso cambia. Y esa consecuencia tiene que ver con que la actividad, por ejemplo, Isla de Pascua es el único territorio del pueblo originario en Chile donde no hay propiedad colectiva de la tierra, no hay comunidades. Como se explicó en la ponencia, la ley indígena lo que se hace como comunidades es otra cosa, una figura jurídica para proyectos y todo lo que se ha explicado en otros casos.
Isla Pascua es el único grupo donde los pueblos italianos no apelan al territorio ancestral comunitario, sino que la propiedad individual. Después un proceso muy largo, esto no fue fácil. Van a ver el detalle de la investigación. Y es una distinción con los pueblos originarios. ¿Y por qué se tiene distinción? Porque hubo una deformación desde la tradición ancestral Rapa Nui para un criterio de política pública que derivó el concepto de familia, apelando a puntos tradicionales a un modelo que es occidental. Esa es resumidamente. Y hay un par de observaciones que hemos compartido en el circuito con los investigadores, y recientemente se nos ha hecho ver la conveniencia de profundizar la categorización de familia. Y fundamentalmente, esto está investigado, pero no está en esta investigación, pero tenemos que abordarlo, asumirlo, la acción del sujeto Rapa Nui. O sea, no podemos nosotros solamente quedarnos con lo que hacía el Estado, lo que hacían los capellanes, lo que hacían... No, hay que asumirlo. Hay un libro muy interesante de Rolf Foster, antropólogo, Jimena Ramírez, socióloga, y Cristian Bacarati, historiador Rapa Nui, que han planteado el concepto de cartografía de conflicto. ¿Cómo ellos han planteado tres tipos de cartografía? Lo que llaman colonial, que es la del Estado, la ancestral o la mística, la que planteamos en un mapa de las territorios ancestrales, que ninguna familia está apelando que se reconstituyan, pero sí que reconocen como territorio ancestral Rapa Nui de cada clan, y lo que llaman de consenso, que es la parcelaria, que es lo que habla de la estructura matrimonial. Entonces, hay una negociación, hay una asignación, hay una resistencia del pueblo Rapa Nui a estas políticas. Sin embargo, esta resistencia no es notoria porque estas políticas tuvieron la formalidad de modelos tradicionales de Rapa Nui. Ese es nuestro planteamiento. Y eso logró en la práctica atomizar la sociedad, la familia Rapa Nui, y con eso desestructurar desde el dominio, ejercicio del patrimonio, del territorio, y con eso cambiar el foco del terreno como comunitario a individual o modelo capitalista de explotación de la tierra. Eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera referir? Vivian, consultante acerca de la relación que existe entre cambio en las políticas públicas del Estado chileno que se han transmitido sobre todo. ¿Tiene alguna relación con todo este tema de la crisis del Estado parlamentario oligárquico, la breve presencia del Estado socialista, luego Caledonia del Campo y en 23 ya Alessandri? ¿Tiene que ver con esta crisis propia del Estado chileno también el cambio de políticas públicas hacia Rapa Nui? Yo entiendo, gracias por la pregunta, yo entiendo que hay un tema de fondo que no está explícito en ninguno de los documentos, es lo que en pedagogía hablamos de currículum oculto, es el trasfondo que es la cuestión social. Y eso tengo que demostrarlo en la investigación, eso no está acreditado, tengo que profundizarlo. Pero yo creo que lo que te refieres tú, esto se evidencia en la acción de Carlos Villanueva del Campo. Carlos Villanueva del Campo, que era las primeras nociones respecto a Isla Pascua, la separa, y eso permite la lógica de la Isla Pascua como terreno fiscal, como impedirle a los particulares que ejerzan propiedad sobre la isla. Si hubiéramos tenido un grupo, si hubiera sido que para mucha gente la historiografía ha considerado en el tiempo dictador, pese a que fue producto de un movimiento popular, pese a que fue mayoritariamente elegido por la República, eso puede también discutirse, pero fue un actor que actuó en defensa de los sujetos populares. Es una subdivisión nacionalista del Estado que generó leyes que hubieran sido imposibles generar en contextos liberales normales. La ley de bosque, la ley de pesca y caza, todo lo que eran recursos naturales, el patrimonio arqueológico, los genera Carlos Villanueva del Campo. Bajo la lógica depredadora del modelo capitalista, los gobiernos parlamentarios eran títeres de los intereses económicos de las grandes empresas. Gracias a esa excepción, digamos, yo entiendo que pudo plantearse. Así que es pertinente tu pregunta, se agradece. Damos las gracias, don Marcos, le entregamos en nombre del colectivo Moza.